Vamos a platicar un poquito acerca de los diferentes tipos de daños que ocasiona el gusano cogollero. El gusano cogollero es la principal plaga del maíz en México y generalmente se conoce el daño cuando afecta precisamente a la parte del cogollo y cuando se alimenta de las hojas, pero no es el único daño que ocasiona. Puede estar ocasionando daño como trozador en las primeras etapas del cultivo, cuando la planta tiene 5 hojas, 6 hojas, 7 hojas. Puede estar apareciendo, sobre todo si hay condiciones de que de pronto se detenga las lluvias y la planta se empieza a estresar por falta de agua. Empieza a aparecer un daño en la base, perforaciones en la base de la planta. Eso es ocasionado por el gusano trozador. Hay varias especies de gusanos trozadores, pero la más importante, la más común, es el mismo gusano cogollero actuando como trozador. Afecta a las plantas, puede llegar a afectar el 5 hasta el 10%, en algunos casos muy extremos, hasta el 10% de afectación, y esto significa muerte de plantas por el ataque como trozador. Y entonces este es un periodo de daño muy corto y el productor tiene que estar siempre muy atento en esa etapa al posible ataque como trozador, porque si se pasa este daño, o sea, si no nos enteramos, el productor no se da cuenta de este daño, pues los insectos van a estar ocasionándole pérdidas y pérdidas que, sumadas a diferentes condiciones, vamos a tener como producto final, pues que los productores, en vez de tener, por ejemplo, 90,000 plantas en una hectárea, pues a lo mejor van a andar teniendo 60, 50, 40. Otro de los daños que puede ocasionar el gusano cogollero es en la etapa de la formación de la mazorca, cuando las palomillas empiezan a poner huevecillos en los estigmas. Los estigmas son los pelitos de los jilotes y ahí ponen los huevecillos, las palomillas, y entonces aparecen los gusanitos y se empiezan a meter a través de esa parte donde están los pelitos de las mazorcas. Ahí se empieza a meter el gusano y empieza a dañar la parte, digamos, de la punta, y luego va avanzando hacia el centro. En los últimos años lo que hemos visto es que el daño se ha vuelto muy intenso y ya no solamente ataca a los granos, sino que también ataca lo que va a ser el olote, o sea, la parte media de la mazorca. Y entonces no solamente es lo que el insecto consume al estarse alimentando, sino que sus desechos están ocasionando la proliferación de bacterias, y luego además entran hongos de afuera que están en el ambiente, como por ejemplo el Fusarium. Por ahí entran y ocasionan pudriciones en la mazorca. Entonces esto es algo muy característico y que es un poquito complicado para que pueda el productor pueda controlar en ese momento. Entonces, ¿cómo puede controlar el productor? Pues tiene que poner atención a la etapa crítica de tratar de controlar cuando tiene hoja bandera o cuando tiene floración, o sea, cuando tiene la espiga, cuando surge la espiga, cuando empieza a aparecer o a crecer los jilotes, lo que le llamamos los jilotes, o sea, lo que va a ser la mazorca. Si tiene que ejercer un método de control en ese momento para que evite que cuando ya tenga la mazorca formada empiece a llegarle el gusano cogollero. Otra de las formas como puede atacar el gusano cogollero es como barrenador. Cuando el gusano cogollero está dentro del cogollo de la planta, o sea, la parte media de la planta donde van saliendo las hojas, pero el gusano, a veces porque falta agua, para poder cubrir sus requerimientos de agua, empieza a perforar más abajo y entonces empieza a actuar como barrenador y empieza a ocasionar túneles dentro del tallo, y eso ocasiona la entrada otra vez, la entrada de enfermedades a la planta, que terminan por ocasionar la muerte de esas plantas.
Sembremos futuro.